Para agosto de 1818, Bolívar enviaría a Santander hasta Casanare. Estando allí en Casanare, el colombiano Santander impondría el orden en las filas patrióticas. Pero Santander luego enviaría al general Jacinto Lara a rendir parte al Libertador de la exitosísima misión en Casanare. El Libertador arribaría en marzo de 1819 hasta Apure. Allí en Apure se tenía que encontrar con las tropas de Páez para invadir a la provincia de Barinas. Sin embargo, la oportuna llegada del general Jacinto Lara haría que el Libertador cambiase su destino y en lugar de imponer rumbo hacia Barinas, se dirigiría hasta Nueva Granada para emprender la campaña de liberación neogranadina. Para mayo de 1819, Bolívar tenía a su cargo a unos 2.146 soldados. El 12 de junio se reuniría Bolívar en Tame con las tropas de Santander y a los pocos días se le unirían las tropas de Anzoátegui. Para evitar al enemigo tomaron camino atravesando el páramo de Pisba desde el día 2 al 6 de julio. Para cuando estos llegaron a la población de Socha en la provincia de Tunja, el número de muertos era sumamente elevado. Las bajas eran delicadas. Sin embargo, pese a todo esto, triunfan en el pantano de Vargas. Y luego, el 7 de agosto, triunfarían nuevamente, en esta oportunidad en la tan recordada Batalla de Boyacá. Como consecuencia de Boyacá se tienen 5 cosas primordiales. La primera es la libertad de Nueva Granada. La segunda es que Morillo quedaría completamente debilitado en Venezuela. Algo también que es muy importante es que comenzaría a tener cabida, comenzaría a tener forma el ideal unionista del Libertador. Por supuesto que la emancipación también comenzaría a tener un crédito y reconocimiento internacional. Pero algo que es indudable es que a estas alturas de la partida, Bolívar, el Libertador, era el hombre del momento en todo el planeta Tierra. El Libertador tomaría medidas al tomar el control de Nueva Granada. Los venezolanos y los granadinos estaríamos unidos en la legislación de Angostura. E indicó muy claramente: espero pues la soberana determinación de la Nueva Granada. Enviaréis diputados al Congreso General o formaréis un gobierno granadino. Es decir, no les unía a Venezuela aún para formar una república unitaria. Pero también tomaría, por supuesto, otras medidas de gran relevancia. Comisionaría a Anzoátegui para capturar al fugitivo virrey Sámano, quien había huido de Bogotá al poco tiempo de tomar el control los patriotas. También comisionaría a Plaza para capturar a Calzada, quien estaba huyendo con tropas españolas hasta el sur. Formalmente dejaría a Cundinamarca bajo el dominio o control del Congreso y el gobierno de Angostura el 13 de septiembre del propio año de 1819. Ante tal hecho nombraría a Santander como vicepresidente de Cundinamarca. Este hecho es de vital importancia. Bolívar también instituiría una Corte Suprema de Justicia y luego partiría a encontrarse con Soublette en el norte. Cuando Bolívar partió a encontrarse con Soublette en el norte, dejó encargado del gobierno a Santander, a quien le correspondió tomar medidas delicadas,
como lo fue el fusilamiento del general Barreiro, Jiménez y 37 prisioneros más. Respecto al fusilamiento de los oficiales españoles, hay discrepancias entre colombianos y venezolanos, y vamos a explicarlas brevemente. Para los venezolanos, Baralt y Gil Fortuny, historiadores ambos, consideraban que este hecho fue nefasto. Sin embargo, la realidad es que hay historiadores colombianos y venezolanos que consideran que era necesario porque el norte y el sur estaban en poder de los españoles. Santander se sentía aislado porque estaba lejos de la fuerza de Venezuela. También era necesario porque más de la mitad de la población se consideraba realista. Y por supuesto porque no era estable la independencia. Esto fue apoyado por historiadores venezolanos también, como lo fue Lecuna, tirando por la borda los argumentos de historiadores como Baralt y Gil Fortuny. Sin duda alguna, estas condiciones en las cuales se encontraba Santander imponían la necesidad de tomar duras medidas. Es decir, se puede justificar el hecho de que Santander cometiese el acto de fusilar a Barreiro, a Jiménez y a otros 37 prisioneros de guerra. Para diciembre de 1819 se sancionaría la Ley Fundamental de la República de Colombia. Esta Ley Fundamental de la República de Colombia impondría 5 cosas primordiales. Primero, ya no existía ni Venezuela ni Nueva Granada, ahora era la República de Colombia. También lo que era el tema de las deudas. Las deudas ya no eran 2, ahora era deuda de Colombia. Cuando hablamos del Ejecutivo, ahora sería compuesto por un presidente y un vicepresidente, ambos electos por el Congreso. En división territorial, la República tendría 3 departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca. Y en esta ley fundamental se convocaba a una constituyente para la ciudad de Cúcuta, que se debía reunir el 1 de enero de 1820. Es importante mencionar que el Congreso adoptaría los símbolos de Venezuela como símbolos de Colombia por ser los más conocidos. Es importante también darles a explicar que el primer gobierno de la República de Colombia se formó por Bolívar como presidente, vicepresidente a Francisco Antonio Sea. Y si hablamos de las vicepresidencias de los departamentos, hay que mencionar que el primer vicepresidente del departamento de Cundinamarca fue Santander, del departamento de Venezuela fue Rosio, mientras en Quito habría vicepresidente en 1821 y 1822. Llegado a 1820, las condiciones serían completamente distintas en América. ¿Por qué? España intentaría enviar una expedición para someter a sus territorios rebeldes. Sin embargo, la situación interna en la península por la revolución que se estaba fraguando impediría completamente cualquier manera de enviar dicha expedición. Por tanto, la corona se vio obligada a buscar la libertad de presos políticos y, por supuesto, tratar de negociar la paz. En este caso, se firmarían 2 tratados de gran relevancia: el de armisticio y el de regularización de la guerra. ¿Qué implicaban estos tratados tan importantes? Bueno, el primero de ellos, el armisticio, consideraba 6 meses de tregua. También lo que era una comunicación para proveerse de ganados y subsistencias. Y también habría el comercio tanto interno como externo en Cartagena y en Maracaibo, con lo que era el uso de los puertos. Por otro lado, el Tratado de Regularización de la Guerra imponía el fin a la guerra de muerte. Permitía el canje de presos, importante esto. Imponía algo vital: los civiles tenían que ser respetados, que los heridos no tenían que ser hechos prisioneros,
Y algo también muy importante era que se daría cristiana sepultura a los cadáveres. Ustedes a lo mejor podrán preguntarse, ¿y quiénes negociaron esos tratados? Bueno, esos tratados los negociarían por los españoles Morillo y por Colombia el propio libertador Simón Bolívar. ¿Dónde se acordaron los tratados? Bueno, pues en 1820 en Santa Ana. Ahora bien, ¿qué permitían estos tratados? Permitían en primer lugar, por supuesto, el reconocimiento de Colombia como una república. También permitía un reagrupamiento en las filas patriotas y ganaría la población ánimo, que era algo vital. Por parte de los españoles, pues estos ganarían un honorable retiro. Recuérdense el tema del honor de la guerra. Ahora, ¿Bolívar negoció con España? Sí, Bolívar negoció con España. Y si Bolívar y Morillo se pusieron de acuerdo para tener paz y entender que habían cosas en común entre colombianos y españoles, ¿acaso nosotros no podemos superar esos enconos del pasado? Importante reflexión. Pero llegaría el año de 1821, año en el cual la provincia de Maracaibo se rebelaría contra la corona, se declararía como república independiente y luego se uniría a Colombia. Esto generaría el rompimiento de los acuerdos. En este caso, el territorio nacional quedaría de la siguiente manera en el caso de lo que era el departamento de Venezuela o la actual República Venezolana. Fíjense que los territorios que correspondían aún a lo que era la corona española eran amplios. Tenían el dominio en ciudades como Coro, Carora, Barquisimeto, Guanare, Valencia y Caracas. Tenían control en la región guariqueña y en la región aragüeña, aunque por supuesto tenían una moral muy baja en sus tropas. Moral contraria en el bando patriota, era muy alta. Y ambos bandos tenían aproximadamente unos 12.000 hombres a estas alturas. Sin embargo, la moral jugaría un rol muy importante. Antes de Carabobo, insisto, cada bando tenía aproximadamente unos 12.000 hombres. Y al comenzar esta campaña, la iniciarían por supuesto los patriotas de la siguiente manera y vamos a explicarlo poco a poco para que se pueda entender muy bien. En primer lugar, Bolívar ocuparía a Guanare y luego a San Carlos. Luego, desde Trujillo, Carrillo tomaría el control de Carora, El Tocuyo y Barquisimeto. Luego Urdaneta se uniría a Carrillo viniendo desde Maracaibo y Páez se uniría a Bolívar viniendo por el camino de Barinas desde Apure. Bermúdez en Oriente y con muy pocos soldados haría una hazaña. Vencería en El Guapo, vencería en Chuspita y luego en Guatire para llegar hasta Caracas. Luego llegaría hasta los valles de Aragua, pero ante la superioridad española tuvo que comenzar a replegarse y lamentablemente sería derrotado en Caracas. Pero el movimiento de Bermúdez sería muy importante para generar desgaste en las tropas españolas. El 11 de junio Bolívar enviaría a Carrillo a que tome la ciudad de San Felipe, en el actual estado de Yaracuy, y así de esta manera distraerían a los realistas. El 23 Bolívar pasaría revista en Tinaquillo y al pasar revista en Tinaquillo tendría como parte a 6.500 soldados. El resultado sería que al día siguiente, el 24 de junio de 1821, triunfarían en la sabana de Carabobo en una de las hazañas militares más grandes en la historia de América. Al vencer en Carabobo, luego sería cuestión de pocos días para que se tomase el control tanto de las ciudades del centro como hasta el oriente. Sin embargo, los realistas quedarían aún con el control de la plaza de Puerto Cabello. Carabobo permitiría
que cierto presidente norteamericano impusiese algo llamado la doctrina Monroe, que decía con su célebre frase "América para los americanos". Sin embargo, el Libertador tomaría como muy útil esta expresión, pero el Libertador sabía los intereses que habían detrás de los norteamericanos en contra de lo que era la posible Unión Americana en el sur. Como se había mencionado anteriormente, los españoles aún tenían un reducto en Puerto Cabello. Y en diciembre de 1821, La Torre encabezaría una expedición hacia la ciudad de Coro, la cual tomarían. Coro terminaría realmente siendo libre en mayo de 1823, año en el cual el imponente lago de Maracaibo sería el anfitrión de la batalla final que pondría fin a la corona en lo que es el territorio venezolano. Carabobo fue el golpe mortal, pero Maracaibo sería el funeral de la colonia en suelo venezolano. Sin embargo, la situación económica y social en Venezuela era terrible. En el caso de los soldados, Páez había prometido a estos entregarles terrenos, tierras, y esto se cumplió. Pero no teniendo cómo trabajarlas y por supuesto estando endeudados los soldados, pues comenzarían a venderle las tierras a personas como el propio Páez, a personas como Monagas y a otros caudillos, imponiéndose un latifundio criollo. Es decir, en Venezuela se salió del latifundio colonial español para entrar en un latifundio venezolano.